noches, bienvenidos a Será Justicia en el marco de este debate que aparentemente recién comienza y probablemente sea muy próspero respecto a la democratización de la justicia, un proyecto de ley o varios proyectos de ley que prometió la Asamblea Legislativa en el comienzo de las sesiones la Presidenta de la Nación y a su vez también la reunión de fiscales, jueces e integrantes del Ministerio, en total de Ministerio Público Fiscal, también defensores en la Biblioteca Nacional. Se abre este debate en donde podemos decir todos contra todos, podemos decir todos con todos, o podemos decir nadie contra nadie y sumemos voluntades. Lo cierto es que un aspecto de esta contienda que tiene, digamos, como cabeza a la Corte Suprema por un lado y por otro lado el Gobierno Nacional, hoy se abre un nuevo capítulo, no tiene que ver con la fumata negra del Papa, sino tiene que ver con una respuesta un poco dura de la Corte, la Procuradora General de la Nación. Lo vemos, está publicado en el Centro de Información Judicial, tiene que ver con el pago de impuestos a las ganancias por parte de los integrantes del Poder Ejecutivo. Ahí en ese párrafo que dice, los ministerios públicos, fiscal y de la defensa, no fueron consultados al respecto de este pago. Dice la Corte, le manda a decir a la Procuradora que por un secretario o subsecretario que ya lo trató este tema, pero dice que excluyeron al Ministerio Público, o sea, defensores y fiscales, porque se entendió que una acordada de la Corte no puede obligar de ningún modo a dichos ministerios en razón de que son órganos independientes que les reconoce el artículo 120 de la Constitución Nacional y que en esta condición la ley reglamentaria pone en cabeza de ella, de Gils Carbó, la procuradora, y de la defensora María Estela Maris Martínez, cada una en su respectiva área, la decisión del tema del pago de impuestos a las ganancias. Esto querría, la Corte, digamos, de alguna manera diplomática o no tan diplomáticamente, le está diciendo a la procuradora: señora, si usted quiere, como fiscal, como jefa de fiscales, puede pagar y los fiscales también. Estamos con el doctor Manuel Garrido para hablar de la disputa en general, pero también de este tema puntual. Fiscal anticorrupción se fue porque quisieron recortar sus funciones en la época de Rigui, después se terminó yendo Rigui también con el escándalo vudú. Pero bueno, me interesa su opinión sobre este tema. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Lorena? ¿Qué tal? Es diputado, además, el doctor Garrido, sí. Respecto de esta cuestión, bueno, hay el primer problema acá es que la presidenta en su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa sí, plantea la cuestión de la necesidad de que los jueces paguen ganancias y acusa o de alguna manera responsabiliza a la Corte por la no retención del impuesto a las ganancias y lo señala como algo ajeno al poder político. Pero esto es incorrecto. Acá hay una responsabilidad del poder político en la implementación del pago de impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias debió pagarse por los jueces del Poder Judicial Nacional, por los jueces de los Poderes Judiciales Provinciales, por los integrantes del Ministerio Público y por los integrantes de los tribunales de cuenta provinciales desde el año 1996 en el que se derogaron todas las exenciones. Sí, bueno, esto es lo que está diciendo la Corte Suprema. Lo que pasa es que en la práctica, para que digamos, no se implementó, no se llevan a cabo las retenciones, porque concretamente implicarían un recorte del salario de bolsillo de todos los operadores de los sistemas judiciales de todo el país, que implicaría evidentemente, por un lado, un conflicto institucional, un conflicto gremial con todos los trabajadores, y por otro lado también, bueno, digamos, una ilimitada cantidad de juicios de los jueces y también de los fiscales, invocando cuestiones de intangibilidad salarial. Entonces, digamos, hay una cuestión política. En concreto, los fiscales y los defensores, que según la Corte pueden pagar impuestos a las ganancias, porque nadie dice que no los tiene que pagar, ¿pagan impuestos a las ganancias? No, no paga. Ninguno de los que yo te menciono está pagando. Ni los jueces de los Poderes Judiciales Provinciales, ni los jueces del Poder Judicial Federal, ni los integrantes del Ministerio Público, ni los integrantes de los tribunales de cuentas. Inclusive esto está cuantificado en la legislación, en la ley de presupuesto. En la ley de presupuesto está cuantificado que el Estado deja de recaudar a raíz de estas exenciones de hecho, porque son exenciones de hecho porque los que tienen que retener no retienen, y el Poder Ejecutivo no ha exigido el cumplimiento, pero no lo exige porque también el Poder Ejecutivo debería dar una solución política, debería compensar, porque
¿Por qué el Poder Ejecutivo debería compensar de alguna manera esto? Porque los salarios se calculan sobre el salario de bolsillo. El salario de los trabajadores del Poder Judicial se calcula sobre los salarios de bolsillo. Lo mismo pasa con el Ministerio Público. Por eso la Procuradora, evidentemente, pese a que ha manifestado públicamente que está de acuerdo con el pago de impuestos a las ganancias, no ha concretado la retención. Primero porque se enfrentaría... ¿Pero qué le pidió a la Corte entonces? Lo que le solicitó a la Corte es... formar parte de conversaciones para implementar este pago. Lo que la Corte evidentemente leyó también como una suerte de presión, como parte de la presión que viene ejerciendo el Poder Ejecutivo sobre esto. Bien, hablemos de lo general. Corte, Poder Ejecutivo, democratización de la justicia. No, antes de eso, yo quiero señalar que yo presenté un proyecto en el Congreso para que el Poder Ejecutivo tome la responsabilidad que le cabe en esta cuestión. No es un tema que debe dejar liberado a la Corte Suprema y que se arregle. Acá hay miles de trabajadores y está en juego el servicio de justicia. No es que la Corte de la noche a la mañana va y hace la retención. Y de hecho, tampoco lo está haciendo la Procuradora. Es decir, la Procuradora sabe que si retiene va a tener un conflicto y va a ser inmanejable y se va a paralizar el Ministerio Público. Entonces acá la Presidenta tiene que tomar la responsabilidad que le cabe. Y hay otro problema técnico que también acá se silencia. ¿Por qué el Poder Ejecutivo en todos estos años no ha llegado a un acuerdo de un aumento salarial y de implementación del pago de impuestos a las ganancias? Porque además el Ejecutivo solamente recibe de lo que, si el Poder Ejecutivo equilibra los salarios, lo que se paga de ganancias no entra íntegramente en las arcas nacionales, sino que se coparticipa. O sea que además acá hay una cuestión de distribución de recursos con las provincias. Entonces, acá hay un problema político. Lo dice la Corte Suprema, si lees bien el oficio, la Corte Suprema dice, estamos deliberando cómo hacerlo, porque esta es una medida que tiene un fuerte impacto funcional, social, económico para el Poder Judicial, y por eso no lo implementamos en todos estos años, no porque no querramos pagar ganancias. Pero no es una respuesta corporativista, lo digo, Garrido, pensando en los periodistas, que tampoco, ¿no? Tenemos aumento de sueldo, bueno, o tenemos un ajuste y de ese ajuste se nos van ganancias. Sí, pero bueno, pero los salarios se negocian tomando como, calculando el dinero que te va a quedar de bolsillo. Entonces, lo que va a generar acá es, si la Corte pasa a retener lo que tiene que retener de ganancias, seguramente va a haber una segura negociación salarial, y ahí no es un tema que la Corte pueda manejar directamente si el Poder Ejecutivo se desentiende del tema presupuestario. Ahora, pasamos al tema de el encuentro de fiscales, jueces convocados por Gilles Carbó y otros, muchos de renombre, gente reconocida de la justicia que ha firmado esta suerte de memorando de justicia legítima, las jornadas de debate que comenzaron, en donde, entre otras cosas, se propone la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, por lo menos se la apoya, que es un poco la idea de estos proyectos de ley que todavía no mandó la Presidenta, pago de impuestos a las ganancias, declaraciones juradas de los jueces, publicidad de las causas judiciales, ingreso por concurso al Poder Judicial, creación de las nuevas cámaras de casación. Esto sería el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, y otras cuestiones también fueron debatidas en este encuentro de justicia legítima, esta convocatoria que hicieron tanto la Defensora Nacional de la Nación como la Procuradora. ¿Cómo ve esto usted? Bueno, es saludable que haya debate dentro del Poder Judicial. Aquí lo que se ha formado es un grupo que tiene una afinidad, que está planteando o está tomando ciertos reclamos o que vienen de hace mucho tiempo. Lo que contribuye al debate de ideas sobre el Poder Judicial me parece valioso. Está claro que este es un grupo que representa una visión específica y que tiene una afinidad clara con el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández. Está claro que ellos están planteando muchas cuestiones que es claro que el Poder Judicial en todos estos años debió haber modificado, y ellos las están planteando. Lo que diría respecto de estas cuestiones de lo que viene planteando este grupo es que todo lo que contribuye al debate es valioso. Lo que sí plantearía
frente a algunas manifestaciones o algo, o, digamos, la supuesta identificación de este grupo con la única manifestación democrática, hoy en día el Poder Judicial es un Poder Judicial variado, con distintas visiones en su interior, que no se agotan en una visión afín con el gobierno, y hay muchos grupos democráticos dentro del Poder Judicial que no necesariamente están representados por justicia legítima. Absolutamente. Lo último que le quiero decir, palabras, por ejemplo, de una integrante del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara Lange, que dijo: esa palabra democratización es domesticación de la justicia. A ver, está claro que cuando la presidenta habla de democratización, no lo está utilizando una palabra que tiene un contenido positivo para plantear lo que pueden ser unos proyectos cuyo contenido desconocemos, y ese es el segundo temor, que estos planteos que son legítimos, que vienen de hace muchísimos años en la justicia, porque no los estamos descubriendo ahora, siempre está el temor de que el Poder Ejecutivo pueda manipular no solamente la palabra democratización, sino también estos afanes ciertos, genuinos, de cambios dentro del Poder Judicial, claro, para implementar modificaciones que aún desconocemos, pero que con algunos de los anuncios por lo menos nos hacen dudar sobre la verdadera intención del Poder Ejecutivo de cara al Poder Judicial. De hecho, el discurso de la presidenta muestra un encono solo con la Corte Suprema. Centra su discurso respecto de la Corte Suprema, las iniciativas se refieren a la Corte y al Consejo de la Magistratura, sí, y omite referirse a un montón de otros actores dentro del sistema judicial con el que ella no tiene conflictos aparentemente. Y cuando hablamos de democratización estamos hablando de modificaciones que van más allá de la Corte Suprema, van más allá del Consejo de la Magistratura y no se limitan a las aisladas propuestas que anunció, que anticipó la presidenta. Bueno, hablando de intenciones genuinas, legítimas, mucho antes de los anuncios de la presidenta de Justicia Legítima, tenemos acá al autor de este libro, Las funciones malditas del Poder Judicial. Es el doctor Alejandro Panici, que es juez de la Corte del Tribunal Supremo de Chubut, que está aquí con nosotros, que se ha planteado este tema sobre cambios, muchos funcionarios de la justicia, cambio del Poder Judicial, que no tienen nada que ver con el poder político de turno. Tanto el doctor como el fiscal Ricardo Sáenz están aquí, vamos a hablar con ellos después de la pausa. Gracias, doctor. Gracias. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Me llamo Emilio Dizzi. Mi hermano Pepe Parada era un tipo de oro y se murió de cáncer de próstata. ¿Sabes por qué? Porque se dejó de estar. Por eso, si tenés más de 50 años, visita a tu urólogo todos los años para hacerte los controles necesarios. No te olvides. Una vez al año, todos los años. Ospose Integral. Compromiso médico. Estamos agrandando el aeroparque metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Estamos con el doctor Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que ha escrito un artículo a propósito de justicia legítima, democratización de la justicia, muy interesante, que lo tenemos en nuestra página web, pero queríamos escucharlo a él, ¿no? Gracias, buenas noches. No, gracias a vos. Y también con el doctor Alejandro Panici, que entre otros cargos que ha tenido en la justicia, como fiscal anticorrupción, Consejo de la Magistratura de la provincia, vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, o sea, de la Corte Suprema de la provincia de Chubut. Gracias por venir. Gracias, Lorena. Bueno, usted es autor de este libro. Así recuerdo cuando lo estaba trabajando, no sé si hace 2 años. Sí. ¿No? Hace 2 años, le costó mucho tiempo escribir este libro porque tiene muchos aspectos y yo, bueno, ni bien surgió todo este debate, me acordé de este libro que está ahora saliendo en las librerías, en donde usted marca algunos de los puntos que se están debatiendo ahora, ¿no? Que, bueno, desde un lugar absolutamente independiente en el sentido de la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué funciones malditas del Poder Judicial? Bueno, básicamente
el título obedece a que el libro se propone escribir, o en él me propongo escribir, las funciones a cargo de los jueces por las cuales la gente cree que debemos arder eternamente en el infierno, ¿no? Porque, a ver, la función más evidente de los jueces es dirimir los conflictos particulares y juzgar los delitos, desde luego, pero también hay otras como son proteger las libertades individuales, las garantías constitucionales y controlar los actos de los otros poderes, que son los que causan la furia y a veces el desasosiego de aquel en quien recae una sentencia adversa o está por recaer, ¿no? No, incluso usted dedica un capítulo a lo que fue una suerte de ataque, un ataque el año pasado al juez Rafecas por el caso Vudú, el caso Chicone. Sí. En donde incluso se lo acusó al juez de tener una suerte de agencia de noticias. Una agencia de noticias Rafecas, sí, eso en realidad no es que yo describo el episodio pormenorizadamente, sino que lo pongo como ejemplo de los malos modales que suele tener el poder contra el poder judicial, ¿no? Es decir, los modales públicos no suelen ser los más afortunados para con el poder judicial, ¿no? Incluso se recargan las espaldas judiciales con responsabilidades que nos son por completo ajenas, como por ejemplo el crecimiento de la inseguridad ciudadana y de los delitos, la ¿no? responsabilidad de la inseguridad. ¿Por qué firmó el documento en la Biblioteca Nacional? Bueno, básicamente porque yo no concuerdo con que me pareció muy atinado lo que dijo Manuel Garrido recién. Acá no hay una polarización entre buenos y malos. Quien esté de acuerdo con la democratización de la justicia, que a mí no me parece que democratización es una palabra noble, valiosa. Asociarla con domesticación, yo me rehúso a aceptar ese término. Democratizar significa, desde luego, no significa someter las sentencias a comicios, ni lograr que los jueces cumplan con las expectativas de las mayorías, ni del poder de Pero sí, turno. por ejemplo, que el Consejo de la Magistratura sea elegido directamente por el pueblo, los integrantes. A ver, yo creo que cada representante debe ser elegido por el grupo representado. Es decir, si hay integración popular del Consejo, que sea elegida en comicios por la ciudadanía, y si hay representación de magistrados, que sea elegida en comicios por los propios magistrados. Es decir, esto ha sido así en todas las reglas de juego republicana que conocemos hasta ahora. Bueno, podemos hacer un montón de ganancias, de un montón de cosas, ¿no? Pero democratizar el Poder Judicial implica imbuir a un poder del Estado, que es por definición conservador, es el más conservador de los tres poderes, de aquellos valores republicanos y me parece que cuando la presidenta plantea vehementemente la discusión sobre la democratización, yo creo que es una oportunidad formidable para discutir el tema hacia adentro, puertas adentro del Poder Judicial. Nosotros tenemos pero que la democratización, repito, no pasa por someter las sentencias a sufragio ni por contentar al poder de turno, sino que implica primero por que el Poder Judicial pueda ser autónomo, es decir, contar con su propio presupuesto y bastarse con él. Segundo, repensar qué clase de proceso se quiere para la Argentina, qué clase de proceso judicial. Si el proceso que tenemos ahora, hace más de un siglo, hermético, anquilosado, burocrático, o un proceso que sea burocrático, abierto, etcétera, más por audiencia, claro. Bien, el doctor Ricardo Sáenz escribe una columna al respecto y me interesaba escuchar primero al doctor Panici porque dice, bueno, acá no hay dos bandos y usted habló de esto, doctor Sáenz, dijo lo que más me preocupa de toda esta serie de acontecimientos es que la justicia pueda quedar partida con una lógica binaria. Exactamente, yo creo que el planteo, o sea, cuando uno podría haber esperado una convocatoria abierta y generosa para debatir estos temas, uno lo que se encuentre, por eso habla una cuestión binaria de amigo-enemigo, que es ajena a la justicia. Desgraciadamente es muy aplicable a la política actual de Argentina desde hace muchísimos años, ¿no? Independientemente de este gobierno. Pero siempre fue ajena a la justicia. Y ahora resulta que si uno no está con los principios de justicia legítima, pasa a ser corporativo, ilegítimo, monárquico, se escribió hoy en página 12, y adicto a la dictadura, más o menos. Y esto es absolutamente falso. Porque, digamos, esta cuestión que decía el doctor Panici, que es tan abarcativa la idea de justicia democrática, el que no firmó el papel
que más o menos sería justicia legítima, justicia democrática, no sería democrático. Aparte demócrata. recordemos que ese comunicado de justicia legítima sale como una especie de réplica a un comunicado de la Asociación de Magistrados, 2.500 socios en todo el país, de la Junta Federal de Cortes y de la Comisión de Independencia de la Justicia, donde están Carmen Argibay y la doctora Hayton. Sí. O sea, no es cualquier cosa. Claro. Y salieron a denostarlo, o sea, esto es lo que me parece, o sea, uno hubiese, te vuelvo a repetir, esperado algo que podamos discutirlo abiertamente, pero no de esta forma. Entonces mucha gente no quiere formar parte de un club donde ya le están diciendo que no, que vos sos subalterno, o vos sos pro dictadura. O sea, esto no es aplicable a un montón de gente de mi edad que hace muchos años que está en el Poder Judicial. Bueno, usted lo dice, hace muchos años, durante más de 30 años, que usted estuvo dentro del Poder Judicial y que nunca tuvo absolutamente nada que ver con la dictadura militar y que de alguna manera entró como dentro de esta bolsa por no haber firmado este documento. No solo eso, Lorena, yo en el año 86 fui relator del doctor Jorge Baqué, uno de los más prestigiosos ministros de la Corte, para hacer la sentencia de los comandantes de la famosa causa 13, que vos conocés, de las juntas militares. Entonces a mí no me pueden explicar qué son los derechos humanos si yo los cumplo o no los cumplo, si trabajé para la dictadura. Es absolutamente falso y te vuelvo a repetir, tengo 53 años y 30 y pico en la justicia y es la franja etaria que te diría que es la mayoría de los magistrados actuales. Y no tiene nada que ver con la dictadura, estaban en el colegio secundario cuando fue la dictadura. Bueno, doctor, usted no tiene, también es un juez muy joven, sin embargo tiene otra mirada respecto a este documento. Bueno, yo repito que concuerdo con el doctor en punto a que no hay acá una posición binaria a ver, me parece que hay que sacarse de la cabeza aquella política chiquitita a la que a veces quieren acostumbrarnos, es que si sos tropa propia, sos buena gente aunque seas un canalla, y si sos tropa ajena te defenestraré aunque seas buena persona. La legitimación del Poder Judicial pasa por un montón de cosas, no solamente por firmar o no firmar una solicitada, en un momento absolutamente coyuntural, ¿no? Es decir, por eso digo, me parece a mí una oportunidad formidable para replantear un montón de cosas. Una buena muestra de deslegitimación del Poder Judicial es la respuesta del fuero penal ante las causas de corrupción. Es decir, la ineficacia del fuero penal frente a delitos de corrupción es... Hay causas que todavía están en trámite, que duran más que lo que dura la prescripción del delito que se está investigando, ¿no? Es decir, los ejemplos hace poco abundan. lo vimos, bueno, con el tema de la Cámara de Casación penal que revocó la absolución de Menem, por el tribunal, el penal económico número 3, ¿no? El día de ayer fue. Ahora... la verdad que estoy un poco confundida porque también probablemente esté equivocada en la asociación que estoy haciendo, pero una discusión interna la estamos viviendo hace como 4 años dentro del periodismo también. Sí. Y bueno, empezamos así diciendo todos bienvenido al debate y terminamos en un binomio blanco-negro. Es que no hay binomio, acá no hay tal binomio. ¿Por quién no está ¿Sos de del acuerdo? club o no sos del club? ¿Sos enemigo? Yo que trabajo para el Grupo Clarín soy apropiadora de menores. Claro, sí, por eso es así, digo, hay y que me lo sacarse dicen la política me lo dicen en chiquitita. el supermercado delante de mis hijos. Claro. Y es una situación muy violenta, digamos. Y a mí, que tengo en lo personal, conozco muchísimo de los firmantes de este documento y que merecen mis miles respetos, y el doctor que estuvo acá, el doctor Sáenz, apoyando la candidatura de Gil Carbó al lado de lo que era Reposo, puedo dar fe, digamos, que todos tienen la mejor voluntad, pero que también, y usted habla de esto en su libro, usted habla de la oportunidad, de oportunismo de la justicia. Entonces me pregunto si este documento, después de el discurso de la presidenta de la Asamblea, después de las idas y vueltas, era oportuno. Yo creo que comete un error Justicia Legítima, que es ir al despacho del ministro de Justicia del Poder Ejecutivo esta semana. Claro. Porque pareciera que entonces un movimiento que pretendió y se presentó como una cuestión independiente para discutir la independencia del Poder Judicial termina en el despacho del ministro de Justicia. Esto creo que es un error. Sí, eso yo concuerdo con esa apreciación, pero el doctor no firmó la solicitada, yo sí lo hice. Sin embargo, seguramente, sin preguntárselo, puedo afirmar que ambos estamos de acuerdo en la modernización de la justicia, en la transparencia de la justicia, bueno, no solo pero entonces de los fallos, pero entonces hay algo que está mal planteado. Es que por eso digo, yo creo que fue una cosa absolutamente coyuntural que luego fue estratificándose en dos bandos
que tienden a ser antagónicos, pero también esa es una verdad a medias. Pero eso está en la justicia también, doctor. Por supuesto, eso está. pero por supuesto. Pero hay que yo te diría, por desbaratarlo. ejemplo, si pasás revista a la agenda que fija la presidenta en la Asamblea Legislativa, hace 2 meses se aprobó la ley del per saltum, Sí. con lo cual nos ahorrábamos los pasos para llegar a la Corte. Ahora proponemos cámaras de casación, con lo cual le agregamos La tercera un paso. instancia. O sea, lo alargamos. Proponemos 3 cámaras de casación nuevas, pero no ponemos a funcionar una en la que yo estoy, vos lo sabés muy bien, con mi pliego en el Con el Ministerio te- de Justicia, Sí. que rendimos el examen en el año 2008, esa no se pone en funcionamiento, se anuncian nuevas. Entonces Sí. queda una La sensación... ¿Cuál dice usted? ¿La Fiscalía de Delitos Informáticos? No, la la Cámara de Casación pero del Fuero sí, Ordinario. tiene razón, sí. O sea, queda esta sensación de que, no lo quiero decir como oportunismo, sino como que hay una cosa que no está debatida, que no está estudiada a fondo. ¿Y la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, cómo lo ven ustedes? Bueno, yo ya acabo de decir, yo creo que cada sector debe ser elegido por sus representados. ¿Eso se debatió en la Biblioteca Nacional, en el No lo sé, documento que yo se no firmó? estuve. No, para mí no. Para mí lo introduce, lo marca en la agenda la presidenta. Yo Lo marca tampoco la sé si agenda. se discutió el tema de presupuesto, que es esencial para... Claro. Sí, para- presupuesto autónomo. No, pero para reformar la independencia del Poder Judicial es fundamental el tema del presupuesto. Yo creo que la Constitución es muy clara que hay ciertos representantes que surgen de la voluntad popular y otros que surgen de los estamentos. O sea, si yo tengo que elegir en la capital federal el abogado que me cuelga la boleta de la UCR, no estoy eligiendo como juez o como fiscal a un fiscal que me representa, sino al que eligió el partido, que además es libre de elegir a quien quiere, por lo dice la ley de los partidos O sea que de políticos. alguna manera estaría como la política, un poder metiéndose más en otro. Que, Claro, ¿no? ¿y yo Dentro- cómo hago la El poder campaña? político más dentro del Poder Judicial. O sea, para elegir un representante de los socios de Racing, votan los socios de Racing. O sea, y hay un representante de los jueces, lo votan los jueces. Era lo que vos Obviamente. decías. Claro. Bien. Bueno, les recomiendo leer el libro del doctor Panizi, Las funciones malditas del Poder Judicial, porque tiene mucha ironía el título en sí también. Con mucho humor también, con un lenguaje muy claro, porque tenía miedo, que claro, son jueces de la corte y uno citan, ¿no? Y decís, no le voy a entender nada y se entiende todo perfecto, Muchas doctor. gracias, muchas gracias. Así que, bueno, le agradezco este ejemplar y les agradezco a ambos también por ser tan honestos, en medio de una situación, podemos cometer todos el gran, no quiero decir delito, pecado de la simplificación, la síntesis. Podemos todos cometer esta síntesis imperfecta, que a veces tranquiliza, a los chicos las tranquiliza. Este es en una película de terror, este es el malo, este es el bueno, acá está. A este hay que matarlo, a este no. Pero después la realidad en la vida adulta y en las profesiones es mucho más compleja. No es maniqueísta, claro. Gracias a ambos. No, gracias. Muchas gracias a vos, Lola. Tienen más información sobre todo este tema, democratización de la justicia, la carta del doctor Sáenz, el libro del doctor Panizi, el proyecto de ley del doctor Garrido también en www.serajusticiadigital.com. Hasta el próximo martes. Chau.